Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Grato estar con ustedes una vez más, con el propósito de hacer la introducción a la lección número 13. Es la penúltima del trimestre. Básicamente nosotros hablamos de 13 lecciones durante el trimestre, se analizan. Sin embargo, en este trimestre al cierre tenemos una lección número 14. Lo que queremos decir con esto es que usted debe interesarse ya en ir pensando en el próximo trimestre. De hecho, ya fuimos por las tiendas IAPAD que están distribuidas en todo el país y estamos chequeando lo que sería el próximo trimestre de estudio. Tiene que ver con un estudio de elementos culturales. Sería importante que usted pueda ya de antemano hacerse de su material de estudio, guardarlo para que cuando concluya el estudio de este trimestre, pues usted pueda arrancar junto a nosotros en el análisis de la lección del próximo trimestre. Así es que, amigos, estamos iniciando la lección número 13. Haciendo la paz es el tema general que estaremos estudiando durante toda esta semana. Y el pasaje de la Biblia que nos va a servir de fundamento se registra en Efesios 6, ahora los versículos del 16 al 17. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí hay algunos elementos, algunos detalles que estaremos viendo más adelante en esta parte introductoria de la lección número 13 que estamos iniciando en el día de hoy. Pastor Sergio Rubio, le saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo y espero que las bendiciones del Dios Todopoderoso puedan acompañarle a usted y los suyos. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Lo saludamos también a usted. Extendemos ese saludo a su esposa. Y queremos también saludar en esta nueva semana a todos los oyentes de este programa Radio Amanecer en Estudio. Y pedimos que la bendición de Dios pueda descansar sobre cada uno de nosotros. Y por eso queremos invitarles a que oremos a nuestro Dios para pedir esas bendiciones. Bondadoso y eterno Padre, te damos gracias en esta oportunidad que nos concede de iniciar esta nueva semana de estudios. Que el poder del Espíritu Santo puede estar en cada uno de nosotros y también queremos pedir esa bendición para todos los oyentes de este programa Radio Amanecer en Estudio. Tú sabes, oh Dios, que hay mucha gente que escucha este programa en las casas, en los vehículos, en las oficinas, y muchos lo estudian en diferentes horarios. Tú sabes el gran anhelo que tienen todos nuestros oyentes. Por eso te rogamos, oh Dios, que tú seas con cada uno de ellos en esta oportunidad. Y rogamos esos favores en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, estamos iniciando una lección muy interesante que habla como título general Haciendo la paz. Es muy cuestionable la labor de muchos países en el mundo que quieren imponer la paz con armamentos. Mientras mejores equipados están, ellos garantizan que en una región o en su propio país se puede vivir con paz, pero ¿a expensa de qué? Bueno, de ese poderoso armamento o de esa poderosa batería de armas que tienen, que impregnan temor, respeto, pero uno dice es una paz pasajera porque está impuesta por el poder, por la fuerza, por la cantidad de armas que tienen. Y entonces esta carta a los Efesios también nos está hablando acerca de algunas armas que con las que debe equipararse el cristiano para enfrentar una gran guerra que desde la semana pasada nosotros hemos venido hablando y que hoy
vamos a detenernos a hablar alguna de esas armas que utiliza el cristiano para que se pueda producir paz en su vida y que puedan vivir en paz en un mundo conflictivo que estamos viviendo, en una batalla espiritual terrible, poderosa. Y entonces el ser humano tiene que asegurarse vivir en paz en esta tierra. Y aunque para muchos parece ser contradictorio, como lo que acabamos de citar, que algunos países en el mundo quieren imponer la paz por la gran cantidad. Sí. Entonces, son cosas como que a veces no se pueden no se puede confirmar mentalmente que estas cosas puedan así, pero nosotros estamos hablando ahora en términos espirituales y vamos a ver en esa lección cómo se puede vivir en paz, cómo se puede hacer la paz en esta guerra que estamos viviendo. Así es, pastor, tenemos una semana que luce ser de mucha importancia para nuestra vida espiritual, haciendo la paz. Y como ya hemos señalado, estamos en un conflicto muy serio entre el bien y el mal, y que el apóstol Pablo lo está relacionando con las guerras que se efectuaban en su tiempo y que se siguen efectuando también en el tiempo nuestro, para sacar ilustraciones que nos ayuden a comprender este conflicto entre el bien y el mal que estamos luchando entre las fuerzas de Cristo Jesús y las fuerzas de Satanás. Cuando leemos Efesios el capítulo 6 y los versículos 16 y 17, ahí podemos encontrar nuestro versículo para memorizar en la semana, y podemos entonces preguntarnos, ¿con quién hacemos la paz? No puede ser con el enemigo, porque cuando leemos el profeta Isaías, el capítulo 48 y el versículo 22, ahí dice que no hay paz para los malos, ha dicho Jehová. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer la paz con los enemigos, hacer la paz con el mal, y con Satanás mucho menos, porque ya está derrotado por Cristo Jesús, y precisamente Cristo quiere que todas las personas que están bajo su mandato, bajo las tinieblas, puedan pasar al reino de la luz. La paz verdadera tiene que ser con Cristo y en Cristo Jesús. Por eso el Evangelio según San Juan, el capítulo 14 y el versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Como usted estaba puntualizando, Pastor Scrogin, el mundo quiere imponer la paz, los países poderosos quieren imponer la paz, pero imponer sus propios criterios a través de maltratar a las otras personas e imponer su propia voluntad. Pero aquí Cristo Jesús da una paz que es totalmente distinta, que es totalmente contraria incluso a la que el mundo está ofreciendo. Así que la paz que Cristo propone aquí, en este texto de Juan 14, 27, es la paz interior del corazón o del alma, Pastor Scrogin. Así que eso es parecido o igual a lo que se siente cuando una persona es perdonada y su culpa es quitada. Porque hay un peso grande cuando la persona está en el pecado y en la maldad. Y ahora, cuando hace contacto con el reino de Cristo Jesús, cuando hace contacto con el Evangelio, sus pecados son perdonados. Y ahora Jesucristo le otorga una paz, una tranquilidad interior en su mente y en su corazón, que no la puede conseguir con ningún tratado en el mundo. Y entonces esa persona ahora encuentra esa paz y es quitada toda ansiedad y encuentra paz para el presente y también para el futuro. Por lo tanto, esa confianza en Dios se aferra de nuestros corazones, y por eso en Filipenses el capítulo 4 y los versículos 6 y 7 dice: por nada estéis angustiados. Ahora la persona tiene una paz que no había experimentado, pastor. Por nada estéis angustiados,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que la iglesia necesita comprender cada día mejor este asunto, pastor, de hacer la paz, de conectarse con Cristo Jesús y conectar a cada persona con Cristo Jesús para que la ansiedad, para que los temores y las preocupaciones que el mundo tiene puedan ser disipadas, puedan ser quitadas, y saber ahora que hay un poderoso capitán, que hay un poderoso general que está comandando las huestes de su pueblo y que tiene la victoria asegurada para cada uno de ellos, para cada uno de sus soldados, de tal forma que puedan hacer la paz. Ahora, ¿por qué hacer la paz con Cristo Jesús? La razón fundamental es que todos nosotros, por medio del pecado, pertenecemos o pertenecíamos al reino o ejército contrario, dirigido por Satanás. Ahora Cristo nos ofrece y nos tiende su paz. Esta es una paz duradera y reconfortante, mientras que la paz que el mundo ofrece es efímera, es una paz también frustrante, porque puede durar un momento y cuando uno cree que está en paz, entonces vienen angustias y vienen sufrimientos terribles en contra de esas personas. Y lo más terrible, pastor, que a millones de personas, cuando el enemigo lo ataca aquí en la tierra, no encuentran de qué aguantarse. Ellos creían que la paz que tenían en el mundo y en las cosas de este mundo, creían que estaban seguros, cuando realmente no están seguros. El pecado es un amo duro y difícil que esclaviza a sus víctimas y finalmente produce la muerte eterna. Y por eso Jesucristo está llamando a las personas a que hagamos la paz con Él, y por eso está llamando a las personas en este conflicto ponerse del lado vencedor. Ahora, ¿cuál es la única forma para alcanzar esa paz en Cristo Jesús? Ahí en Efesios 6, 16 y 17 presenta un asunto de mucha importancia. Ahí el apóstol Pablo presenta 3 armaduras, pastor. Presenta el escudo de la fe, también el yelmo de la salvación y tomar la espada del Espíritu. De tal manera que estos 3 elementos son fundamentales para que nosotros podamos hallar la paz en Cristo Jesús. Así que con estas armaduras es que los soldados de Cristo que han salido de las filas del enemigo van a proclamar su mensaje de parte de Cristo. Le van a decir al mundo que ellos han encontrado la verdadera paz. Y me alegra ahí, pastor, cuando los discípulos se iban encontrando con Cristo. Hemos hallado al Mesías. Es un capítulo muy importante también en el libro El deseado de todas las gentes. Hemos hallado al Mesías, porque ellos habían escuchado a los profetas a hablar de que venía Cristo aquí a la tierra para redimir a su pueblo. Y yo creo, pastor, que uno de los pecados graves que cometió el pueblo de Israel fue interpretar mal. Los dirigentes de Israel interpretaron mal la figura del Mesías y el pueblo se confundió un poco. Y cuando ellos veían a Cristo Jesús actuar y que Cristo los encontraba a ellos, encontraban una paz extraordinaria en sus corazones como nunca ellos la habían experimentado, y por eso estaban preparados para proclamar el mensaje de salvación y de paz en Cristo Jesús. Además, que el Dios el cual sirven está dispuesto a traer paz al universo y también a la gente en la tierra, paz entre las naciones, paz entre las comunidades, paz entre las familias y paz entre las generaciones, y también paz entre amos y esclavos, entre empleados y empleadores,
porque el Evangelio es que trae la paz, Pastor Scrogin. Hay muchas personas que no comprenden el Evangelio. Y al no comprender el Evangelio, ellos creen que esa institución de Dios, que Jesucristo fundó aquí, el reino de la gracia, ellos creen que es otra cosa. Incluso, pastor, ven muchas personas que aceptan el Evangelio, lo ven como personas ignorantes, como personas que no tienen mucha validez aquí en la tierra, cuando es todo lo contrario. Si hay una persona sabia aquí en la tierra, es la persona que acepta el Evangelio, porque el Evangelio es que resuelve todos los problemas serios que nosotros tenemos en este mundo, que nos prepara para vivir auténticamente aquí en la tierra, y lo que es más importante, que nos prepara para vivir en el reino de los cielos. Para aquellos que están sintonizando nuestra emisora en esta hora, estamos con nuestra entrega de radio Amanecer en Estudio, haciendo la parte introductoria a la lección número 13 de este trimestre, penúltima por supuesto, y el tema que estamos abordando de entrada en la parte de introducción tiene que ver con hacer la paz. Recuerden que el versículo bíblico pues es en Efesios 6 del 16 hasta el 17. Una de las grandes propuestas, por ejemplo, que presenta lo que es la parte auxiliar de esta guía de estudio, trae una historia muy interesante sobre el hecho de hacer la paz, uniéndonos precisamente al argumento que presenta la lección en el día de hoy. Se nos habla de que en enero del año 2020, Rod McKay, embajador británico en Irán, estuvo asistiendo en Teherán a una vigilia por los pasajeros del vuelo 752 de Ukrainian Airlines, donde murieron varias fuerzas iraníes, derribaron ese avión y allí murieron varias personas. Cuando el acto se convirtió en una protesta antigubernamental, McKay, este embajador, se marchó recorriendo las calles de la capital iraní en dirección a la embajada británica, y en el camino se produjo un incidente internacional que el ministro británico de Asuntos Exteriores, llamado Dominic Raab, describió como una flagrante violación del derecho internacional. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, el embajador McKay fue detenido y acusado de organizar la protesta antigubernamental. Sin embargo, la enérgica denuncia del ministro de Asuntos Exteriores hizo que McKay fuera puesto en libertad tras permanecer solo una hora detenido. Esto tiene mucha importancia en torno a lo que significa hacer la paz. Detener, señores, a un embajador es un gran problema. Saltan chispas, suenan teléfonos de las líneas directas de alarma, la tensión aumenta, las voces se alzan. ¿Por qué? Se pregunta usted. Cuando se detiene a un embajador, no solo se encarcela a una persona, sino que se deshonra a toda una nación y a su autoridad gubernamental. Por consiguiente, el riesgo de convertirse en objeto de represalias, de originar una guerra, está ahí latente. Por esto, cuando Pablo, el embajador de Jesús, encarcelado durante tanto tiempo, pide las oraciones de los creyentes de Éfeso, imagina un futuro encuentro con el embajador romano, como se muestra en Efesios capítulo 6, los versículos del 18 al 20. Aquí se nota lo siguiente: Nerón está sentado en su trono, vestido con esplendor regio, símbolo del poder absoluto que emanan de él, y en la ostentación de la sala de juicio de Nerón entrará el solitario apóstol Pablo, con un andrajoso atuendo carcelario y su pesada cadena. El emperador, flaqueando por las guardias con vestimenta militar y asistido por serviles ayudantes administrativos, trata de despachar rápidamente a este problemático y excéntrico hombre santo, un hombre de Dios. Y así es como funciona cuando uno centra su esperanza en Cristo Jesús. Amén. Es como Dios obra a través de sus hombres para que se pueda hacer la paz, cumplir con lo que la palabra de Dios enseña, e insistimos en eso, hacer la voluntad de Dios en medio de este conflicto que se está viviendo
en este mundo en términos espirituales, podemos sentir que Dios está al control de todo, y como el apóstol Pablo que se presenta ante Nerón, pues definitivamente las fuerzas del enemigo tiemblan ante un hombre, una mujer que cumple con lo que Dios estipula en su santa y bendita palabra. Y cuando las personas que no comprenden este conflicto, pastor, si le hubiesen dicho ahí, ¿de qué lado usted se pone? ¿Del lado de Nerón o del lado de Pablo? Nerón se veía como fuerte, ¿verdad? Como imponente. Y Pablo se veía como débil, como una persona que no tenía toda la oportunidad allí. Pero noten que el ejército de Cristo armado con el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, además dice al mundo que Dios proporciona la paz, y al revelar su amor y su justicia en la cruz del Calvario, y que así ganó la victoria contra sus enemigos. Cuando la gente acepta lo que Cristo logró en la cruz, Dios lo bendice con la justicia de Cristo Jesús, y con esa armadura de Dios, como estaba el apóstol Pablo acorazado con esa armadura. Entonces ese ejército es un ejército vencedor. Lo que pasa es que la gente no comprende bien este conflicto y ve como que la iglesia está desposeída, como que la iglesia no está protegida, pero todo lo contrario, mis estimados hermanos y amigos. La iglesia tiene la armadura de Dios, la iglesia tiene el poder de Dios a su favor, y esa es la gran esperanza que nosotros tenemos. Así que el estudio de esta semana corre en 3 puntos principales, pastor. La iglesia interviene en el conflicto cósmico con la misión de proclamar el evangelio de paz. Esa es su principal función en este conflicto, que los enemigos que están por allá, las personas que están engañados, hay alguien que le está diciendo, mire, hagan la paz conmigo, vengan aquí, porque yo no quiero destruirlos. En segundo lugar, no luchamos en solitario en esta batalla, sino que nosotros estamos echando un pleito, que nuestro pleito es entonces en el Señor y con su armadura. Y es interesante, pastor, que Dios no solamente nos dice, yo estoy con ustedes, sino que también le pongo mi armadura. Y ahí es que está la ventaja que tenemos en esta guerra. Porque no es una guerra que somos nosotros que la estamos luchando con nuestra propia fuerza. Es Dios que está dirigiendo sus huestes en esta tierra. Es Dios que le ha puesto su armadura a su pueblo. Y por eso yo insisto, pastor, que nosotros debemos estar seguros si estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Porque siempre repito esto, veo demasiada gente que está muy preocupada, veo mucha gente que está como muy temeroso, que cualquier cosita le llama la atención y ven como que están desprotegidos, pero no, Dios está dirigiendo a su pueblo, Dios está armando a su pueblo con su propia armadura y lo está guiando. En tercer lugar, el estudio de esta semana trabaja que nosotros libramos la batalla no en solitario, sino como un ejército unido. Y ahí eso es un punto extraordinario, que el ejército de Dios no puede trabajar de manera individual. Por eso este es un ejército que pelea la batalla, que gana esta batalla de manera unificada. Y ese punto es extraordinario para este estudio y para toda la carta de Pablo a los Efesios, porque recuerden que asimismo como fue Romanos, la carta a los Romanos y la carta a los Gálatas para la Reforma Protestante del siglo XVI, lo es la carta a los Efesios en esta batalla de final que nosotros estamos librando, porque aquí está la unidad en Cristo Jesús, y la iglesia como un ejército de Dios necesita marchar unida, como lo veremos, pastor, un poco más en este estudio, si es que quiere ganar la victoria. En otras palabras, yo soy un soldado de Cristo Jesús. Debo tener la armadura de Cristo Jesús, la armadura de Dios, pero ahora debo unirme con todos aquellos que también tienen la misma armadura
para poder echar este pleito contra las potestades del mal. Es así. Señores, definitivamente mirar esto de la fe, la espada del Espíritu, debe llevarnos a nosotros a una feliz conclusión. Cuando los hijos de Dios toman el escudo de la fe para defenderse y la espada del Espíritu para la guerra, hay peligro en el campamento del enemigo y algo debe hacerse. La persecución, el oprobio, estamos seguros siempre acechan a aquellos que están dotados del poder de lo alto y dispuestos a poner en acción su santa y bendita palabra, la palabra de Dios. Cuando la verdad en su forma sencilla y en la fuerza de la misma prevalece entre los creyentes y ejerce su influencia contra el espíritu del mundo, definitivamente será evidente que no hay concordia entre Cristo y las fuerzas del enemigo. Los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, deben ser un ejemplo vivo de la vida y el espíritu de su divino Maestro para que testifiquen en esta gran batalla de cómo nosotros podemos conseguir ciertamente que el Señor sea honrado y glorificado a través de nuestras vidas, y es básicamente lo que la lección de esta semana pues estará tratándonos en los diferentes temas que están propuestos para la siguiente semana. De manera que haciendo la paz es un tema de gran bendición para todo el pueblo, y nosotros esperamos que usted y los suyos puedan acompañarnos en la propuesta de estudio de esta semana, donde recibiremos grandes bendiciones. Pastor, llegamos a la parte final y nos gustaría en este caso que usted pueda despedirnos en oración y agradecer a Dios por esta oportunidad de estudiar su palabra. Así es, agradecemos a nuestro Dios por este estudio tan importante, haciendo la paz, y rogamos que el Espíritu Santo nos ayude a estar en paz con Cristo Jesús y haber sido salvados en su sangre, para que así estemos capacitados para tener el escudo de la fe, tener el yelmo de la salvación y con la espada del Espíritu en la mano, echar este pleito, que es un pleito que está ganado si eso ocurre en nuestras vidas. Vamos a orar. Glorioso y eterno Padre, te damos gracias en esta oportunidad por este estudio, y te rogamos que el Espíritu Santo nos mantenga en paz con Cristo Jesús y también con todos los hermanos de la iglesia y con todas las personas que nos rodean, y que en este conflicto entre el bien y el mal, cuando todo concluya, podamos estar libres para siempre delante de tu presencia en el reino de los cielos y también en esa tierra nueva que tú vas a preparar para que moren todas aquellas personas que alcanzaron la victoria en tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, por esa gran bendición, y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.